Hola chicos, buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Buenas tardes, abogada. Sí, se le escucha. ¿Cómo está Lester? Buenas tardes, chicos. Disculpen, me comuniqué en la mañana con Lester, tenía una reunión a las 2 de la tarde en gestión académica, por eso es que les dije que por favor se conecten a las 3. De pronto, chicos, antes de iniciar la clase, que esta vez va a ser cortita porque tenemos hasta las 4, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a alguna tarea, algo que esté dentro de la plataforma? Algo que deseen preguntarme de la materia. Bueno, chicos, entonces si es que no hay preguntas, vamos a iniciar con la clase. Como habíamos quedado previamente, nosotros en la semana número 13 vamos a ver los temas de la semana número eh, 13 y 14, me parece, ¿no es cierto? Entonces nos toca ver el tema número 13 que habla acerca del derecho tanto en Roma y en Grecia. Nosotros ya habíamos visto previamente que el derecho como ciencia surge en las primeras civilizaciones como una forma de organizarnos para evitar conflictos sociales que puedan generar un conflicto general que de cierto modo desestabilice el orden social. Entonces, esta concepción del derecho ha permitido una evolución permanente en las diferentes civilizaciones y sociedades. Por lo tanto, en la actualidad nosotros vemos que cada región, cada país tiene una normativa o un ordenamiento jurídico que depende de la realidad social de quienes forman parte de estas sociedades. Entonces vemos que, por ejemplo, los que primero tuvieron esta idea de organización y de reglamentación de lo que ahora conocemos como derecho fueron las sociedades griegas y romanas. En la actualidad esto es muy importante porque a partir de Grecia y Roma se puede entender la evolución del pensamiento jurídico. Entonces vemos como varias instituciones y sistemas jurídicos que en la actualidad aún siguen vigentes, incluido dentro de nuestro país, se han mantenido desde épocas antiguas, desde el surgimiento de estas civilizaciones, tanto griegas como romanas. Entonces podríamos decir ¿qué son los cimientos o la base de lo que ahora conocemos como derecho? Entonces, si nosotros analizamos un poquito la realidad actual y cómo está nuestro ordenamiento jurídico estructurado, vamos siempre a remitirnos a estas civilizaciones. El derecho griego es una de, bueno, si bien no tiene tanto impacto como el derecho romano, sí alcanzó esta sistematización que permitió establecer conceptos jurídicos y políticos, de cierto modo también filosóficos, que permitieron entender o comprender el objetivo del derecho como ciencia. Entonces vemos como en Grecia, cada una de las, bueno, en sí la civilización griega estaba conformada por un estado que le denominaban polis. El polis tenía sus propias leyes y también tenía un sistema jurídico propio, lo que ahora conocemos como un ordenamiento jurídico propio. Entonces, cada una de, bueno, cada pequeño grupo de personas que se organizaban o las ciudades dentro de Grecia respondían a este sistema jurídico y tenían esta conjunción o esta conexión dentro de la parte cultural y política.
Si nosotros nos ponemos a analizar, cada polis tenía una autonomía, entonces cada ciudad de cierto modo era independiente en su manera de gobernarse y cada ciudad o pueblo dentro de Grecia tenía su propio, bueno, sus propias normas que respondían a un sistema jurídico general. Entonces, hablábamos como que de cierto modo sí compartían ciertas características del sistema jurídico, pero cada uno se organizaba de forma independiente. Entonces, había una diferencia significativa entre una polis y otra polis. ¿Por qué? Porque si bien tenían características jurídicas similares, pero tenían leyes muy diferentes. Entonces, esto reflejaba su autonomía, pero sobre todo la diversidad y esta libertad que les otorgaba en sí el Estado o la civilización o el Estado griego para cada una de sus ciudades. En el derecho griego encontramos la ley escrita, pero a partir del siglo 7 antes de Cristo, en donde muchas polis, muchas ciudades empezaron a escribir o a codificar sus leyes para que a partir de esta codificación, a partir de un derecho escrito, poder ser exigido. Entonces vemos cómo existen las primeras codificaciones en el siglo 7 antes de Cristo y que posteriormente se convirtieron en lo que conocemos como estos textos legendarios del derecho griego que hasta la actualidad nosotros podemos ocupar. Entonces, estas leyes en un principio para la época eran muy avanzadas, porque si bien hablamos de una civilización griega de hace muchos años atrás, incluso de muchos años antes de Cristo, tenían una concepción de la justicia y la ley muy clara. Entonces ellos nos hablaban de que la ley siempre debe ser justa y siempre esta concepción de justicia debe ser equitativa. Entonces no había o tenían esta concepción de justicia muy similar o incluso diría yo mucho más evolucionada que la nuestra en la actualidad. Entonces hablábamos de una figura, un sistema equitativo en donde habían penas para ciertos delitos que ahora conocemos como delitos, pero estas penas eran equitativas en razón de las actuaciones que tenían. En cuanto a los procedimientos judiciales, en Atenas los ciudadanos tenían como en la actualidad nosotros tenemos, ¿no? En base a la Constitución tenemos derechos y obligaciones y por lo tanto en el proceso judicial cuando se cometía alguna infracción o se infringían las leyes, se sometía a un juicio. Estos juicios eran públicos y en su mayoría estaban conformados o asistían la mayor cantidad de ciudadanos que pertenecían a la polis. Entonces, cada una de las personas, bueno, cada persona que era enjuiciada en este proceso judicial, estaba frente a un jurado popular que si bien ellos exigían el cumplimiento de la ley escrita, pero hablábamos de un establecimiento de pena conforme a lo que determine tanto el jurado, que era el público que asistía, y también lo que disponía la ley. Podríamos decir que en aquel entonces no existía un juez que imparta justicia, sino más bien eran los ciudadanos que de común acuerdo llegaban a una decisión específica, o lo que ahora conocemos como una decisión judicial o una sentencia. No sé si ustedes han visto, principalmente esto se ve en series estadounidenses, que hablamos de un juez y un jurado. Y el jurado son varias personas, 15, 12, hasta 20 personas que son los que de cierto modo administran justicia. Estas personas no son o no tienen conocimiento específico en el derecho, sino más bien pueden ser un arquitecto, un economista o simplemente una madre de familia, un estudiante, que en relación a los hechos que se describen dentro del juicio, llegan a tomar una decisión. Entonces es conocido como el jurado. Era algo muy similar la figura que tenían en Grecia, porque no existía un juez, una figura individual que tome una decisión, sino más bien era la ciudadanía
o los ciudadanos que asistían a estos juicios que eran públicos, que de forma conjunta llegaban a una decisión. ¿Cómo podíamos llegar a esta decisión? Nosotros hablamos que estas civilizaciones eran muy avanzadas, eran muy inteligentes, tenían concepciones filosóficas para la época. Considero que eran demasiado, pero demasiado avanzadas. Estas concepciones filosóficas permitieron que comprendan la necesidad de, primero, establecer reglas, lo que podría en un futuro llamarse como derecho, y segundo, que estas leyes sean codificadas para poder ser exigidas. Entonces las personas entendían que esta codificación de la ley no es que limitaba sus libertades, sino más bien que permitía que se mantenga un acuerdo común o esta estabilidad social dentro de una polis, dentro de una ciudad o dentro de un grupo social. Entonces estas influencias filosóficas griegas tenían un impacto importante, su fundamento en pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, que ellos concebían la teoría del derecho como una necesidad social. ¿Para qué? Para poder controlar la naturaleza del ser humano y poder, a través de una ley positiva, es decir, escrita, direccionar el comportamiento social y, por lo tanto, impedir que se vulneren lo que ahora conocemos como derechos o se infrinjan las necesidades individuales de cada persona. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver lo que sucedía en Grecia, vemos que quizás en palabras más, palabras menos, es lo que nosotros conocemos en la actualidad como derecho. Y para la época, imagínense, en siete, del siglo 7 antes de Cristo, era muy avanzado. Sin embargo, muchas de estas figuras, a pesar de los años, se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque son influencias filosóficas que por más que avance la sociedad, por más que tengamos conflictos sociales, problemas sociales, conforme a nuestra época, estas concepciones filosóficas siempre van a responder al comportamiento social común del ser humano. Entonces, este comportamiento, esta forma de comportarse de las personas, por más que han cambiado en circunstancias o en hechos, siempre van a tener un origen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, en cuanto a Grecia? Vamos a pasar rapidito a Roma. Entonces, el derecho romano, dentro de quienes estudiamos derecho, es el padre del derecho, en sí es la base de la concepción e incluso de muchas instituciones jurídicas que hasta la actualidad las mantenemos. El derecho romano era un sistema mucho más avanzado que el griego. Entonces tenía su influencia, en cierto modo, en el derecho occidental, es decir, en el derecho que nosotros ahora conocemos, y era mucho más desarrollado. Sin embargo, tenía esta estructura eh, filosófica, esta estructura que siempre va a entender el comportamiento social previo a reglamentar. Entonces, esta estructura sirvió para que muchos países en la actualidad, en base al derecho romano, codifiquen sus leyes y estructuren su ordenamiento jurídico, desde la Edad Media hasta la actualidad. Entonces, si bien, como les decía, estamos hablando de civilizaciones que se organizaron hace muchos siglos atrás, estas concepciones filosóficas han permitido la estructura jurídica actual. El derecho romano ha tenido varias modificaciones y evolución dentro de en sí, desde su naturaleza. Hablamos de la época o la etapa monárquica. En esta etapa que empezó desde el año 753 al 509 a.C., este era un periodo monárquico en donde el derecho romano respondía principalmente a un derecho consuetudinario, que, como ya habíamos visto, es el derecho consuetudinario que se refiere a las tradiciones, a las costumbres. En este momento, las decisiones judiciales, si se les podría llamar así, eran decisiones que estaban en manos del rey y quien administraba en sí la civilización o el pueblo o la ciudad era el rey.
sus normas se cumplían y todos los ciudadanos obedecían al rey. No hablábamos de un derecho en sí como en la actualidad tenemos, es decir, no existía esa igualdad para todos los ciudadanos porque todos estaban sometidos a las decisiones o a las leyes que emitía el rey. Posterior a ello, en el año 509 al 27 a.C., tenemos la aparición de la República. Imagínense, antes de Cristo ellos ya tenían esta organización de república. La república marcó un hito importantísimo en el desarrollo de Roma ya como civilización, porque ahí surge el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? El derecho escrito. Este derecho es principalmente conocido dentro de la historia, conocido como las 12 tablas. Estas 12 tablas eran reglamentaciones o normas que estaban escritas y que permitían o reglaban el comportamiento social. Entonces, este es un hito dentro del derecho romano porque a partir de las 12 tablas nosotros encontramos primero cómo normar el derecho, cómo escribirlo, cómo aplicarlo y luego es la base del derecho penal en la actualidad. Porque ahí surgen estas concepciones de que frente a un acto, frente a infringir o desproteger a una persona, siempre vamos a tener una sanción. Entonces es lo que la teoría que ahora nosotros conocemos en el derecho penal. Estas normas de ser escritas eran mucho más claras y ya no podían ser interpretadas o modificadas al momento de ser aplicadas. Entonces, de cierto modo, los ciudadanos estaban mucho más protegidos porque ahora en base a las 12 tablas, en base a este derecho escrito, es que se aplicaba o se administraba justicia. Y esto permitía que las decisiones sean mucho más justas y equitativas y no podrían ser modificadas frente a casos similares en lo posterior. Con el surgimiento del imperio en el 27 a.C. hasta más o menos el 476 después de Cristo, en esta etapa el derecho romano alcanzó su máximo esplendor filosófico y su máxima solidez en cuanto a la eh, eh, articulación jurídica sistemática, porque ahí surge el ius civilis, lo que ahora conocemos como el Código Civil. Recuerdan que yo inicié cuando hablamos del derecho romano, yo les dije, tenemos muchas instituciones que hasta la actualidad se han mantenido incluso con las mismas denominaciones. Entonces ahí surge el ius civilis, que era lo que ahora conocemos como el Código Civil. Este Código Civil tenía muchas reglamentaciones que lo que buscaba era regular ya no las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino más bien las relaciones entre los ciudadanos muy alejadas a cuando eran conflictivas o cuando estas relaciones impedían una sanción. Entonces era la parte armónica que necesitaba ser arreglada. Por ejemplo, el matrimonio, la compra y venta de algo o la permuta, que es el intercambio de una cosa por otra. Si bien estas acciones o estas relaciones entre individuos no tenían una sanción, pero eran parte del derecho, pero tenían esta misma naturaleza de qué, de reglamentación. Es ahí que surge la necesidad de el ius civilis y estas instituciones se mantienen hasta la actualidad. El matrimonio como institución jurídica o figura jurídica surgió en el derecho romano y se ha mantenido hasta la actualidad, incluso con la misma denominación. Entonces vamos a ver que muchas instituciones, si nos ponemos a investigar, tienen estas características que se han mantenido por siglos. También teníamos el derecho de gentes. El derecho de gentes o ius gentium, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos y los extranjeros, que es lo que podríamos en la actualidad conocer como el derecho internacional privado. Entonces, el derecho internacional privado en la actualidad era el ius gentium de aquel entonces, que, como les digo, son concepciones jurídicas que si bien han pasado muchos siglos, nosotros seguimos manteniendo. También tenemos el surgimiento de el derecho
bueno, dentro del Jus Civilis y el Jus Gentium, hay esta relación o esta conjunción que no tienen un objetivo sancionatorio, sino más bien un objetivo de regulación de relaciones sociales entre individuos. Entonces, nosotros no debemos entender al derecho únicamente con esta cualidad de eh, coerción, de sanción, de que si haces algo, vamos a tener esta sanción, sino más bien vamos a tener la concepción del derecho como una forma de regular las relaciones entre los individuos estas relaciones pueden dar origen a una pena o a una sanción, pero también estas relaciones pueden dar origen a otra institución, que no necesariamente es una sanción. Dentro de las fuentes del derecho romano es importante también encontrar o identificar que para nosotros comprender o poder estructurar lo que ahora conocemos como Asamblea Nacional, como congresos, cámaras en algunos países, la figura surgió en el derecho romano como asambleas populares que tomaban una decisión en cuanto a la normativa para ser aplicada por los ciudadanos. Estas decisiones eran aplicadas para su generalidad, pero también habían leyes que podían ser aplicadas para cierto grupo social. Entonces, iba a depender mucho del estatus social en el cual se encontraban cada ciudadano. Y estas leyes iban dirigidas a cada una de estos grupos sociales y cada una de las actividades que realizaba estos grupos sociales. Nosotros, dentro del derecho romano, también encontramos la figura de la jurisprudencia, lo que también mantenemos hasta la actualidad. ¿Y qué era la jurisprudencia? La concepción que mantenemos hasta la actualidad. Y son estas opiniones o estas decisiones que se han tomado sobre casos similares y por lo tanto ya quedan como un precedente para casos futuros similares para que puedan resolverse de la misma manera. Entonces, estas fuentes, si bien como les dije, se fueron aplicadas o surgieron hace muchos años atrás, se han mantenido hasta la actualidad. Bueno, continuamos, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, el legado del derecho romano y griego es muy importante para la actualidad del derecho, porque se han mantenido estas figuras y ha permitido el surgimiento de nuevas reglamentaciones que tienen esta concepción de regulación. El derecho no solo es sancionatorio, sino también protege y regula o los conflictos sociales que se puedan presentar independientemente de la época o del desarrollo social en el que nos encontremos. La influencia tanto de Grecia como de Roma es diferente. El derecho romano si bien es un derecho que, bueno, el derecho romano es un derecho que hasta la actualidad se ha mantenido, son codificaciones que en la actualidad nosotros podemos verificar
que se mantienen incluso en los códigos vigentes en nuestro país y ha permitido esta base sólida del sistema jurídico actual en muchos países, no solo en Ecuador, sino en muchos países, tanto de América como de Europa. Entonces, esta influencia en la base jurídica de cada una de las sociedades ha permitido que nosotros tengamos una estructura muy similar. Estas concepciones filosóficas que se mantuvieron desde aquel tiempo sean aceptadas en la actualidad, porque estas concepciones no hablan de los conflictos que existieron en ese momento, sino más bien de la manera de entender el desarrollo filosófico humano y cómo éste puede ser reglamentado bajo figuras que permitan su organización sin que esta organización sea sinónimo de que puedan convertirse en una vulneración de derechos o de libertades. En cuanto al derecho griego, este quizás, si nosotros nos podemos ver dentro de la historia del derecho, no alcanzó su plenitud, no sé, no pudimos ver cómo este derecho tuvo su influencia en países de América o de Europa en la actualidad, pero si estas concepciones filosóficas y los filósofos que les había nombrado, como Aristóteles, Platón y Sócrates, tienen concepciones en cuanto al comportamiento social humano que han permitido la base de muchas investigaciones en el pensamiento jurídico moderno. Es por ello que hasta la actualidad nosotros citamos a Platón, citamos a Aristóteles y cómo ellos a través de su análisis del comportamiento social han permitido esta regulación. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a hacer un trabajo cortito, a ver cuántas personas están conectadas. Están conectadas 16. Vamos a hacer dos grupos. En un grupo va a hablar acerca de los principales aportes del derecho griego en el sistema jurídico actual. Y el otro grupo va a ser el grupo número uno va a ser acerca de los aportes del derecho griego en la actualidad. Y el grupo número dos va a ser acerca de los aportes del derecho romano en la actualidad. Entendido, chicos, vamos a hacer algo cortito para que en unos 10 minutitos regresar, revisamos eso y nos podemos retirar. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, abogada. Sí, abogada. Bien, entonces ahorita les envío para que puedan realizar. En 10 minutitos regresamos. Cualquier cosa yo me quedo aquí, ¿ya?
Abogada, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede asignar a un grupo, por favor? Recién me logró conectar porque por aquí, por San Miguel, frente a la universidad, no había internet. Y ahorita le así. Únase, por favor. Listo, muchas gracias.
Abogada, disculpe, ayúdeme con la sala uno, se me cerró Zoom, es que no tengo buen internet. Ya, chicos, disculpen, por favor, ayúdenme en el grupo número uno con la parte de Grecia, no sean malitos. Gracias.
Buenas tardes, nosotros somos el grupo uno y el día de hoy vamos a hablar sobre los principales aportes del derecho griego. Como uno de los principales que nosotros consideramos fue la distinción entre ley natural y ley positiva. En esta, los griegos comenzaron a diferenciar entre la ley natural y la ley positiva. Como primer punto, la ley natural se basaba en la razón y la naturaleza humana que se tenía, mientras que la ley positiva fue creada por el hombre. Esta distinción sigue siendo una clave muy importante dentro del derecho moderno, especialmente en debates sobre justicia y derechos fundamentales. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Otro aporte muy importante que tuvo el derecho griego es la isonomía, el cual establece que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera frente a las normas jurídicas. Esto nos dice que la ley no debe aplicarse de forma selectiva sin favorecer a determinados grupos, ya sea por razones de influencia, poder, riqueza, costumbres, etcétera. En Atenas, este principio marcó una ruptura con sistemas anteriores donde la justicia fue controlada por las élites aristocráticas. En la actualidad, la isonomía se mantiene como un pilar fundamental del derecho moderno, garantizando que todas las personas reciban el mismo trato legal ante situaciones similares. Se traduce en la obligación del Estado de actuar tanto con imparcialidad como con objetividad, evitando cualquier tipo de privilegio o discriminación en la aplicación de la ley. A continuación, mi compañero. Bueno, también tenemos lo que es, aparte de la isonomía, la isegoría, que esto es una igualdad ante la ley. Bueno, esto son pilares fundamentales en los derechos actuales. En la isonomía, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nadie, por más rico o influyente que fuera, debía estar por encima de la norma. La isegoría nos dice que el derecho igualitario a hablar o ser escuchado en la asamblea pública hoy lo conocemos como libertad de expresión y derecho a la defensa. Tenemos como en la democracia. Él nos dice que los griegos, especialmente en Atenas, desarrollaron un sistema donde los ciudadanos participaban en asambleas públicas, debatir asuntos de interés común y votar sobre temas importantes para la ciudad. Este sistema fomentó la participación ciudadana, convirtiéndose en la base de la democracia moderna. Otro aporte que tenemos es la participación ciudadana en la creación de las leyes. Esto nos dice que en la antigua Atenas los ciudadanos participaban directamente en las decisiones políticas y jurídicas, mediante lo que eran las asambleas públicas, y aunque este sistema era diferente al actual, se sentó en las bases de la democracia moderna, donde los ciudadanos eligen representantes para elaborar, aprobar y modificar leyes. Su importancia en la actualidad permite que la población participe en la elección de sus gobernantes, promueve lo que es la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos ciudadanos y fortalece la transparencia y el control sobre las autoridades. El principio de constitucionalidad es el principio jurídico que establece que la Constitución es la norma suprema del Estado, por lo que ninguna ley, decreto o acto de autoridad puede contradecirla ni estar por encima de él. Tenemos la supremacía normativa. En la actualidad, este principio garantiza la jerarquía jurídica, funciona como una ley de leyes. Si una norma inferior como un reglamento o una ley ordinaria vulnera lo que dicta la Constitución, pierde validez legal. La garantía de derechos. Su función principal hoy en día es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos del poder público, asegurando que el Estado de Derecho se mantenga firme, estable y predecible. Desarrollo del pensamiento jurídico.
y filosófico. Los griegos analizaron aportes importantes al estudio de la justicia, las leyes y la organización del Estado. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles analizaron el papel de las normas en la sociedad y reflexionaron sobre cómo alcanzar una convivencia justa. Sus ideas sentaron las bases del pensamiento jurídico occidental e influyeron en el desarrollo de los sistemas legales modernos. Concepto de ciudadanía. Uno de los aportes más importantes del derecho griego fue el desarrollo del concepto de ciudadanía. En la antigua Atenas, los ciudadanos eran considerados miembros activos de la comunidad y tenían tanto derechos como responsabilidades. Podían participar en las decisiones políticas y expresar sus opiniones y colaborar en administración de justicia. Aunque en aquellas épocas la ciudadanía estaba limitada en cierto grupo de personas, estas ideas sentó las bases de la ciudadanía moderna. En la actualidad, el ser ciudadano implica contar con derechos fundamentales como votar, participar en asuntos públicos y recibir protección legal, así como cumplir deberes y responsabilidades que contribuyen al bienestar y el desarrollo de la sociedad. Filosofía del derecho y justicia. Filósofos como Aristóteles aportaron conceptos fundamentales como la justicia distributiva, que es el reparto de bienes, y correctiva, el trato igualitario en intercambios, fundamentales para el derecho civil y administrativo contemporáneo. Muchas gracias. Gracias, chicos. El grupo número 2, por favor. Buenas tardes con todos, nosotros somos el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre las principales aportes del derecho romano. Roma no cayó, sus leyes se convirtieron en cimientos para el mundo moderno. Como integrantes estamos Alejandra Balseca, Pamela Mangani, Lester Macías, Heidi Arevalo, Marilyn Muyolema, Jen Ruiz, Adrián Meléndez y Fernando Argüello. Hablaré sobre el primer tema. La estructura y clasificación del derecho. Establecieron la división básica que usamos hoy, derecho público, lo que afecta al Estado, y el derecho privado, lo que regula las relaciones entre personas. Además, para las normas de leyes, principios y reglas claras. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Concepto y clasificación de las personas. Definieron quiénes tenían capacidad para tener derechos y obligaciones, y distinguieron entre persona física y persona jurídica. De ahí vienen las reglas sobre nacionalidad, ciudadanía y capacitación legal. Yo les voy a hablar sobre el punto número 3, el derecho del bienestar y propiedad. Crearon la idea de propiedad privada y la distinción de otros derechos sobre las cosas, como el uso, el usufructo o la posesión. Todo lo que hoy sabemos sobre comprar, vender o heredar bienes tiene su origen aquí. Bueno, buenas tardes, abogada. Como punto número 4 tenemos el derecho de familia y sucesiones. Bueno, nos menciona que el derecho de familia y sucesiones definieron las reglas sobre el matrimonio, la autoridad familiar, la patria, la potestad y la herencia. La forma en que se transmiten los bienes después de la muerte, tanto por testamento como sin él, sigue siendo bases romanas. A continuación, mi compañero. Bueno, como punto número 5 tenemos los principios y reglas de interpretación. Son criterios jurídicos que ayudan a comprender y aplicar correctamente las leyes. Cuando existen dudas sobre su significado, entre ellos destacan principios como el que afirma debe probar, en la cual nadie puede transferir más derechos de los que tiene, los cuales continúan siendo utilizados por tribunales para garantizar una correcta interpretación de las normas. A continuación, mi compañero. Como sexto tenemos el proceso y la administración de justicia. Diseñaron cómo debe ser un juicio, las fases del proceso, la separación entre quien acusa y quien juzga,
y la búsqueda de pruebas. El sistema judicial actual se apoya en esta organización. La codificación del derecho. La codificación del derecho tiene una de sus bases más importantes en los aportes del derecho romano, ya que fue en esa tradición jurídica donde se comenzó a sistematizar y organizar las normas de manera lógica y coherente. El derecho romano introdujo principios fundamentales como la distinción entre el derecho público y privado, la importancia de la ley escrita y la idea de que las normas deben ser generales, estables y aplicables a todos por igual. Además, su desarrollo culminó en la recopilación de Corpus Iuris Civilis bajo el emperador Justiniano, obra que sirvió como modelo para la posterior codificación en Europa y en muchos sistemas jurídicos modernos. Gracias a estos aportes, hoy el derecho se entiende como un sistema estructurado, con normas ordenadas que buscan garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la convivencia social. Las obligaciones y contratos. Las obligaciones y los contratos son instituciones fundamentales del derecho civil que regulan las relaciones jurídicas entre las personas. Las obligaciones constituyen el deber legal que tiene una persona de cumplir una prestación en favor de otra. Muchas gracias por la... Gracias, chicos, también. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? No sé si tienen alguna duda de las tareas. Me avisan cualquier duda que tengan, ya me escriben a través del Lester para yo poder responderles más pronto si tienen algún inconveniente con las tareas, ¿ya? Les agradezco por conectarse, chicos. Muchas gracias. Y nos estaríamos viendo en la semana número 15, es decir, después de la próxima semana. Cualquier cosa, si yo tengo algún inconveniente, me pongo igual de acuerdo con el compañero presidente para que les informe a ustedes. Eso, chicos, muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias, abogado. Buenas tardes. Gracias, abogada. Gracias, abogado. Buenas tardes. Abogada, buenas tardes. Abogada, no sé si usted recuerda que en la anterior clase yo le mencioné que no había podido ingresar y usted me dijo que el trabajo iba a valer doble calificación con el siguiente. Ah, ya, entonces ya le anoto. Sí, Ya, la estudiante Valseca, por favor. ya le anoto. Muchas gracias.